incorporarse gente, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, se van entrando y saliendo. Pues yo creo que cuando quieras, Javier. Vale, pues buenas tardes, soy Javier Nau y os doy la bienvenida a la 20ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC. Este año todas las actividades que ofrece el Instituto de Óptica son actividades online y la que empieza ahora se llama Desacoplando características para navegar en el universo de los datos. La charla estarán el científico titular Javier de la Portilla Muelas y el investigador postdoctoral Eduardo Martínez Enríquez. Al final de la charla habrá un turno de preguntas. Javier de la Portilla es científico titular del Instituto de Óptica desde el año 2008 en el grupo de Ciencias de la Imagen, en el que investigan sobre el desarrollo de nuevas técnicas de procesado de imagen y estudio y análisis de modelos visuales. Eduardo Martínez es investigador contratado del Instituto de Óptica desde el 2016 en el grupo de óptica visual y biofotónica, en el que sus investigaciones se centran en el ojo humano, el desarrollo de técnicas de estudio in vivo no invasivas, en la evaluación de cirugía ocular y correcciones ópticas y en el diseño de nuevas alternativas de corrección. Ahora os dejo con Javier de la Portilla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues es un placer participar otra vez aquí en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Instituto de Óptica, aunque bueno, pues como veis estamos cada uno en nuestra casa, pero haciéndolo pues con la misma ilusión y ganas que otras veces. Pues esta vez os vamos a hablar de un tema que realmente nosotros pensamos que es muy interesante, pero ha sido un poco un reto el ponerlo aquí en un entorno de divulgación, porque hasta ahora lo hemos tratado mi colega Eduardo Martínez y yo, pues en el aspecto científico y para un público muy especializado. Entonces esto de alguna manera es un experimento que estamos haciendo porque hasta ahora no habíamos tratado de divulgar estos conceptos que hay aquí, ¿vale? Entonces, como veis, se trata de desacoplar características para navegar en el universo de los datos. Pues bueno, esto parece que es como la panacea, porque es el universo de los datos, parece que es todo. Y bueno, ya iréis viendo un poco el tipo de aplicaciones que se pueden utilizar, pero que efectivamente sí que son muy amplias, ¿vale? Bueno, pues el contenido, lo que vamos a hablar es la primera parte, que la voy a introducir yo, es sobre características globales y su acoplamiento, cómo se pueden desacoplar. La segunda parte la va a presentar Eduardo, que es un poquito Eduardo Martínez, que es más de cosas que hemos hecho aplicadas, y a lo mejor se entiende un poquito mejor, porque la primera va a ser un poco más general y abstracta, y luego voy a acabar yo pues dando un par de pinceladas sobre el futuro de qué pensamos que se podría hacer, ¿no? Queremos hacer. Bueno, pues empezamos con la primera parte, un poco la motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Pues no sé cuántos de vosotros estaréis familiarizados con temas de inteligencia artificial o análisis de datos, pero es un poco ese contexto en el que se sitúa este trabajo, ¿no? La idea es que en el contexto del análisis de datos tenemos observaciones y a partir de las observaciones extraemos características, ¿vale? Y esas características luego se meten en algoritmos de aprendizaje automático, a lo mejor os suena Machine Learning en inglés, aprendizaje automático, y luego eso nos sirve para decir cada observación, pues si pertenece a una clase, alguna propiedad importante que queremos extraer, etc. ¿Vale? Entonces nosotros en este trabajo nos vamos a centrar sobre todo en lo que es esta parte, la extracción de características, cómo mejorar la extracción de características y un tipo nuevo de características que llamamos desacopladas, ¿vale? Y eso en la parte de análisis de datos, pero también es muy interesante otra parte de nuestro trabajo que se va a poder utilizar para desacoplar. Este desacoplamiento va a poderse utilizar para procesar señales. No solamente para analizar, que es extraer una información relevante, sino procesarlas, o sea, cambiarlas, modificarlas, incluso generarlas a partir de números pseudoaleatorios, ¿vale? Pues ya lo iremos viendo. Bueno,
Cuando hablamos de características globales, ¿a qué nos referimos? Bueno, lo primero es, hablamos de que las características globales las extraíamos de observaciones, ¿no? ¿Qué es una observación? Pues una observación es cualquier conjunto de datos que tomamos del mundo real. Pueden ser señales de voz, imágenes de tejidos, tejidos biológicos o tejidos de ropa o todo tipo de objetos como coches. También pueden ser cosas como una señal registrada por un sismógrafo, temblores de tierra, sonidos de instrumentos musicales, de pájaros, personas, imágenes de personas, voces de personas. Pueden ser casi cualquier cosa. Cualquier cosa que podamos registrar y podamos convertir en una señal, una imagen, eso es una observación. Por supuesto, imágenes médicas, muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos un conjunto de características globales, es decir, de datos numéricos que capturan propiedades que tienen esas observaciones. Para poner un ejemplo muy sencillo, imaginaros que queremos caracterizar coches y, bueno, pues esto es un ejemplo un poco de juguete, porque un coche es tridimensional, pero imaginaros solamente en 2 dimensiones, podemos decir, pues nos fijamos en la longitud del coche y en su altura, ¿vale? Pues esto es simplemente para que os hagáis una idea. Extraemos números que se corresponden a propiedades globales, no de una parte, sino de toda la observación, ¿vale? Esas son las características globales. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las características, como os decía, para describir y para transformar. Vale, pues para entender cómo podemos utilizar una característica global para transformar una observación, es muy interesante ver que si hacemos la transformación de esa observación tal que esa característica cambia lo más rápido posible, estamos haciendo una transformación asociada a esa característica. Que eso, los que sepáis un poco de matemáticas, eso se llama gradiente. El gradiente de una función, ¿vale? Tenemos un vector, pero no quiero meterme en las matemáticas, porque sé que si me meto muy a fondo en las matemáticas, se me va a ir el público que tenemos. Vale, bueno, pues la transformación es, por ejemplo, si estamos hablando de la longitud, sería cambiar la longitud, pero no cambiarla de cualquier manera, cambiarla de manera que se cambie lo más rápido. Es decir, en ese caso sería estirando o contrayendo, ¿vale? Veremos más ejemplos después. Entonces, esto es interesante porque no solamente podemos describir estas observaciones, sino que además podemos utilizar estas características para transformarlas. Esto, el describir, se puede utilizar para detectar, veremos ejemplos después, para clasificar, para hacer cálculos estadísticos, también para visión artificial, asistencia al diagnóstico médico, un montón de cosas. Y transformar nos va a permitir cambiar, modificar las observaciones de manera que tengan las características que nosotros deseamos. Eso también es muy interesante para simular. La simulación es importantísima en muchos campos de la ciencia y la ingeniería, también para sintetizar, para generar imágenes que imitan o señales que imitan. Esto es muy importante también, por ejemplo, en el cine o en muchos otros ámbitos, etc. ¿Vale? Pues eso es un poco la idea. Entonces, ahora que ya hemos hablado de qué son las características y las características globales, nos referimos, ¿cuándo están desacopladas y cuándo están acopladas? ¿Qué significa esto de desacopladas? Pues imaginaros, bueno, recordad que antes os he hablado de la altura y de la longitud. Dos características globales están desacopladas si podemos modificar una sin cambiar la otra. Por ejemplo, en el coche podemos estirarlo hacia arriba y cambiamos la altura, pero no cambiamos la longitud, ¿vale? Igualmente, podemos estirarlo hacia los lados, como habíamos visto antes, y así cambiamos la longitud, pero no cambiamos la altura. Esto no ocurre en general. Las características en general no están desacopladas. Por ejemplo, pensar que hablamos del tamaño en 3 dimensiones, no en una dirección determinada, sino en todas las direcciones, y medimos un determinado tamaño R de nuestro coche, lo aumentamos de tamaño y ¿qué pasa?
Muy bien, hemos cambiado el tamaño siguiendo la transformación. ¿Pero qué ha pasado? Que la longitud también ha cambiado. Es decir, son características acopladas. Cuando modificas una, se modifica la otra. Bien, igualmente pasaría si quisiéramos cambiar la longitud moviéndonos por la dirección que la cambia más, que sería estirar el coche, cambiaríamos también el tamaño, con la definición que hoy tuviéramos de tamaño. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿por qué es interesante desacoplar características? Porque aunque nos gustaría siempre utilizar características desacopladas, a veces no nos queda más remedio que tener características desacopladas. Y de hecho, los que vosotros estéis un poquito familiarizados con la estadística, sabréis que hay determinadas medidas estadísticas que no son separables unas de otras. Es decir, si modificas una, se modifica la otra. Están acopladas. Por ejemplo, los momentos. Bueno, sin meternos en detalles matemáticos, lo que buscamos aquí es, partiendo de un conjunto de características acopladas que sabemos que son interesantes para describir una observación, vamos a transformarlas para desacoplarlas, ¿vale? Y eso nos ha de permitir, pues, obtener mejores resultados en el análisis, interpretar más fácilmente, por ejemplo, en problemas de detección, de clasificación, de inteligencia artificial, y también manipular de manera más sencilla estas observaciones, porque vamos a poder cambiar a nuestro gusto las distintas propiedades, ¿vale? Aunque os he puesto estos ejemplos geométricos, pensar que esto es mucho más amplio, y luego vamos a ver ejemplos que son muy diferentes, ¿vale? Esto es solamente una introducción. Bueno, pues ¿cómo vamos a desacoplar? Pues la idea que hemos utilizado, que no es la única manera, pero es una idea muy potente, es normalizar. ¿Cómo desacoplamos, normalizamos? Pues imaginaos que tenemos una característica B que está acoplada a otra característica A. Y entonces lo que hacemos es, la característica A se queda tal como está y transformamos la observación para que la característica A tenga un valor normalizado. Es decir, normalizamos A antes de medir B. Vale. Pues si volvemos a un ejemplo gráfico para que esto se entienda un poco mejor, si nosotros tenemos el coche con un tamaño determinado, lo normalizamos el tamaño a un valor, por ejemplo 1, ¿vale? Y luego medimos la longitud. Como hemos normalizado el tamaño, la longitud que medimos ahora es una longitud relativa. Y eso tiene la ventaja de que ya no depende del tamaño absoluto, solo depende del tamaño, solamente depende la longitud relativa de la forma que tiene, ¿vale? Entonces estamos desacoplando. Esto es muy interesante que en la vida real utilizamos esta normalización sin darnos cuenta. Por ejemplo, y decimos, los niños son más cabezones que los adultos, ¿no? Que nadie se ofenda, ¿eh? Que no lo digo con mucho cariño, que yo tengo niños también. ¿A qué nos referimos? No es que tengan la cabeza más grande, es que proporcionalmente la tienen más grande. Sin embargo, decimos, la medida de la cabeza es que es grande, entonces es cabezón. No, realmente lo que estamos haciendo, inconscientemente, estamos desacoplando estas dos medidas, el tamaño total de la persona, en este caso, y el tamaño de la cabeza. Si nosotros cogemos dos monigotes que tienen la misma cabeza y los normalizamos al mismo tamaño, el que tiene la cabeza proporcionalmente más grande le sale una cabeza más grande. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues si tenemos dos características acopladas, como es el tamaño global y el tamaño de la cabeza, las desacopla diciendo, vale, el tamaño global lo dejas como está, pero el tamaño de la cabeza va a ser tamaño relativo de la cabeza, ¿vale? Veréis que es parecido al ejemplo del coche, pero bueno, pongo más de un ejemplo y así os vais haciendo una idea. Bien, pues ¿qué ventajas tiene esto? Y ahora ya me pongo un poquitín más técnico, no mucho, pero un poquito. Reducimos la correlación en las características. He puesto descriptores, características y descriptores es lo mismo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero significa que muchas veces cuando tienes características acopladas, cuando aumenta una, aumenta la otra, cuando disminuye una, disminuye la otra, ¿vale? Y esto es interesante ver, y luego hablaremos de esto, que esto no es la estadística, ¿vale? Esto tiene que ver con la estadística, pero no es la estadística.
y así conseguimos reducir el error en la decisión. Y esto lo veremos después. Por otro lado, en el procesado y la síntesis nos permite modificar como si estuviéramos con un panel de mandos tocando cada característica sin que se nos muevan los mandos de las otras, es decir, independizando la transformación de cada característica. Vale, pues si veis esto en un poquito más de detalle, en la parte de análisis, es muy importante, la gente que estéis acostumbrada a analizar datos diréis, este hombre que nos está contando, pues si nos está contando lo de toda la vida, como si hubieran inventado la pólvora. Está hablando de correlación y eso es lo primero que uno hace, ver la correlación de los datos, ver el análisis en componentes principales, dirá uno, ver el análisis al diagonalizar la matriz de covarianza, dirá otro. Este tío de qué va, nos está vendiendo la moto. Pues no os estoy vendiendo la moto, porque resulta que el origen de la correlación puede ser estadístico porque la información que tienen las observaciones en esas dos características esté correlacionada, y eso es muy interesante, o puede ser que no es estadístico, puede ser que es porque las dos características están acopladas en sí, no por la estadística. Y son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces es muy interesante. Este ejemplo que pongo aquí es un ejemplo real, con 3 clases distintas de datos generados aleatoriamente, pero siguiendo unas funciones determinadas, y tenemos 3 clases. Y resulta que estas dos características que he usado aquí, que no quiero meterme muy a fondo, pero tienen que ver con los momentos, están muy acopladas. ¿Qué ocurre? No solamente que hay una fuerte correlación global, es decir, que se distribuyen como en una línea, sino que para cada clase también están muy alargadas. Y lo malo es que no solamente que estén alargadas las clases, sino que están alargadas en la misma dirección en la que todos los datos están alargados. ¿Y eso qué ocurre? Pues que da lugar a todos estos solapamientos que vemos, y cuando intentamos separar los datos y decir, este dato pertenece a esta clase, este otro dato pertenece a esta otra clase, tenemos que vamos a tener un error alrededor del 12%. ¿Vale? Bien, pues ¿qué hacemos nosotros? Pues, primero nos damos cuenta que los métodos clásicos de descorrelacionar lo que hacen es cogen la estadística global y dicen, uy, aquí hay mucha correlación. Hay una elipse aquí muy fuerte, marcando que si uno es alto, el otro también es alto, que si uno es bajo, el otro es bajo. Vamos a quitar esa correlación, ¿cómo? Girando. Girando y a lo mejor escalando. Eso es lo que tenéis aquí. Eso es lo que haría una diagonalización de la matriz de covarianza, un análisis en componentes principales, en fin, como lo queráis llamar, Calhoun y Loeb, etc. Te da el mismo solapamiento que antes. Es decir, tiene ventajas, pero no reduce el solapamiento entre las clases. ¿Qué hacemos nosotros con la normalización? Pues conseguimos que para cada clase se descorrelacione un eje con el otro, prácticamente. No del todo, pero mucho. Y aunque exista correlación global, y esto es un ejemplo real, esto no me lo he inventado para esta charla, estos son datos reales. ¿Qué conseguimos? Que el solapamiento, ¿veis? Aquí queda un poquitín, aquí casi no hay solapamiento, el solapamiento sea muy pequeño, hemos bajado casi una tercera parte, un poquito más, ¿vale? De un 12% a un 4,5%. Bien, pues esto ya es una mejora muy importante, ¿no? Ahora vamos a pasar a las aplicaciones, que os lo va a describir Eduardo, y luego al final aparezco yo otra vez. Venga, muchas gracias. Bueno, pues como comenta mi compañero Javier, voy a pasar a describir algunas de las aplicaciones que tiene esto del desacoplamiento. Voy a intentar hacerlo accesible de manera que se entienda lo mejor posible. Y en primer lugar voy a empezar con una aplicación de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, un problema de clasificación consiste en, dada una observación, es decir, dado algo que observamos, que puede ser una imagen o cualquier tipo de señal de las que ha comentado mi compañero, y dado un conjunto de clases, por ejemplo, un conjunto de texturas, como vemos aquí, tenemos que decidir a qué clase pertenece esta observación, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esto, básicamente, lo que haremos, este es un problema clásico de clasificación, entrenaremos una máquina, es decir, haremos que una máquina aprenda y decida qué textura es esta.
y la máquina te diga, pues pertenece a esta textura en azul. O que te diga, no pertenece a esa textura en azul, sino a esta en verde. Es decir, la máquina va a tener que decidir en base a la observación, ¿de acuerdo? Voy a explicar un poco cómo hacer esto, sin entrar en mucho detalle. Imaginemos que nos dan una imagen de un coche o un árbol y le pedimos a la máquina que nos diga esta imagen que tenemos, que es un árbol o un coche. Este es un problema, como he dicho, de clasificación y tiene dos fases diferenciadas. La primera fase es la de entrenamiento y la segunda la de prueba del algoritmo o test, ¿de acuerdo? Es decir, primero tenemos que enseñar a la máquina, tenemos que entrenar. Para hacer este entrenamiento, lo primero que se hace es buscar muchos ejemplos de coches y árboles, como en esta imagen. Tenemos un montón de imágenes de coches y árboles. Y lo segundo que haremos será buscar características que nos permitan diferenciar entre un coche y un árbol, intuitivamente. Una de las características quizá que nos permitiría diferenciar entre un coche y un árbol sería la altura, ¿verdad? Porque generalmente los coches son más bajitos que los árboles. Entonces, vamos a decidir qué características utilizar para describir coches y árboles. Finalmente, lo que hacemos es entrenar un método, es decir, coger un método y hacerle que aprenda a clasificar automáticamente entre un coche y un árbol. Vemos aquí cómo el método ha clasificado lo que son los árboles y los coches. Ahora explicaré cómo se obtiene esta frontera, que es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ejemplos, buscamos características y enseñamos al método a decidir en base a estas características. Entonces, una vez que se ha entrenado el método, supongamos que ya sabe decidir entre coches y árboles y observamos una nueva imagen. ¿Veis? Este árbol no estaba en nuestro conjunto inicial. Este árbol es nuevo y ahora el método va a tener que decidir si es un coche o un árbol. Esta es la hora de la verdad. Entonces, para ello, primero extrae las características que hemos elegido en el paso anterior y el método decide. En este caso ya diría, anda, pues esto es un árbol. Voy a entrar un poquito más en detalle, sobre todo en la importancia, intentar ilustrar la importancia de las características. Supongamos que tenemos este árbol y medimos su altura. Este eje representa la altura. Cuanto más a la derecha estamos del eje, más altura tiene el elemento, ¿de acuerdo? Entonces, este árbol se encuentra en este punto de altura. Muy bien. Ahora nos llega otro nuevo árbol. No, perdón, nos llega un coche. Entonces, este coche es muy bajito, por lo tanto, está muy a la izquierda del árbol, ¿de acuerdo? Ahora sí que nos llega un nuevo árbol todavía más alto que el anterior. Entonces, estaría a la derecha y nos llega un nuevo coche más alto que el anterior, pero aún más bajito que los árboles. Hasta este punto, la altura nos permite decidir si tenemos un coche o un árbol, ¿verdad? Imaginemos que en este punto tenemos que es una altura de 3 metros. Pues diríamos, si es menor de 3 metros tenemos un coche, si es mayor un árbol. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ver qué pasa si nos llega este arbustillo así, que es como muy rechoncho y tiene poca altura, tiene menos altura que el coche rojo, ¿de acuerdo? Que tenga una altura mayor incluso que los árboles. Ahora ya no podemos decidir por altura, porque si decimos que por debajo de 3 metros tenemos coches, vamos a fallar cuando nos llegue un árbol de este tipo. Si decimos que por encima de 3 metros tenemos árboles, vamos a fallar cuando nos llegue un camión de bomberos, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a tener que incluir una nueva característica. Supongamos que esta nueva característica es el factor de forma, que es la relación que hay entre lo alto y lo ancho del objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando incluimos el factor de forma, a medida que subimos en el eje, tenemos un factor de forma mayor. Vamos a ir elemento por elemento. Este coche negro tiene un factor de forma pequeño. ¿Por qué? Porque es muy ancho en comparación con lo alto que es, ¿de acuerdo? Entonces, la relación entre alto y ancho es mucho menor que 1. Este coche sigue teniendo un factor de forma pequeño. Ya el arbusto tiene un factor de forma mayor que los coches. ¿Por qué? Porque es igual de ancho que de alto. Y le pasa parecido al camión de bomberos. Ahora sí, utilizando estas dos características, entrenamos un método y nos da una regla de decisión. ¿Veis esta línea azul? Esto se llama frontera de decisión.
Y esto hace que si tenemos un elemento que esté por encima de la frontera, vamos a decir que es un árbol. Por debajo es un vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos llega un nuevo elemento, que en este caso ya sería probando el algoritmo, testeándolo, nos llega este árbol verde y cuando lo medimos vemos que queda por encima de nuestra frontera de decisión y entonces ya sabemos que es un árbol. La máquina decide que es un árbol. Entonces, si volvemos a nuestro problema de texturas, lo que haríamos sería entrenar un método con características, es decir, como la altura o el factor de forma que he comentado antes, pero en este caso serían características más complejas matemáticamente, no voy a entrar en detalle, solo decir que entrenamos con una serie de características acopladas. Y luego, aplicando la metodología que ha explicado Javier, las desacoplamos, también entrenamos el método. Es decir, vamos a comparar cómo clasifica mejor el método, con características acopladas o desacopladas. En este caso, puede que con características acopladas el método diga, este trozo de textura pertenece a esta en azul. Y el método con características desacopladas diga, no, pertenece a este verde. Muchas veces puede coincidir en la decisión, ¿vale? Pero que quede claro que el método se entrena con distintas características y tendrá una frontera de decisión distinta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estos son algunos resultados de clasificación de texturas que presentamos hace poco y simplemente quería ilustrar cómo, en este caso tenemos dos texturas, una roja y otra azul, ¿vale? Circulitos rojos y estrellitas azules. Y estas serían las características en un espacio de 3 dimensiones. Lo único que quiero que veamos con esto es que en las características acopladas, es decir, en la figura de la izquierda, están como apelotonadas, que es un poco como lo que ha explicado Javier. Es muy difícil separar ambas clases. Sin embargo, cuando desacoplamos las características con el método que ha explicado Javier, obtenemos que las clases quedan bastante separadas. Por lo tanto, podríamos trazar una frontera, en este caso sería un plano, para separar estas dos clases. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos resultados de clasificación. No voy a entrar en detalle, simplemente me gustaría que nos fijáramos en las características, en esta gráfica, en las figuras que tienen triangulitos, ¿de acuerdo? Estas dos líneas tienen triangulitos, estas corresponden a características desacopladas y el resto a métodos con los que nos comparamos. Este sería el porcentaje de error que tenemos a la hora de clasificar. Pues bien, con las características propuestas, desacopladas, tendríamos un 1% de error. Es decir, fallaríamos clasificando texturas, una de cada 100 texturas que nos lleguen, fallamos. Sin embargo, con las acopladas el error sería el doble. Es decir, somos capaces de reducir a la mitad el error gracias a desacoplar. ¿De acuerdo? ¿Qué aplicaciones tiene esto de la clasificación de texturas? Pues tiene aplicaciones biomédicas bastante importantes. O sea, ha sido muy aplicado durante los últimos años, sobre todo en la ayuda al diagnóstico de tipos de cáncer con diferentes técnicas de imagen. Por ejemplo, hay artículos referidos que estudian el cáncer de próstata, ovarios, el cáncer de mama, el cáncer de tiroides, de piel, cerebral o rectal, basándose en la clasificación de texturas. Aquí pongo un ejemplo extraído de un artículo científico. Vemos dos imágenes del cerebro y lo primero que se hace es buscar la región de interés que vamos a analizar en morado y en verde, ¿de acuerdo? Una vez que hemos localizado las regiones de interés, extraemos las características de textura, feature extraction, pone aquí, y luego clasificamos. Entonces, una vez que hemos clasificado, podemos ayudar al diagnóstico diciendo, uy, esta zona parece que sí que es cancerígena o no, ¿de acuerdo? Esto se ha aplicado, como he dicho, en distintos tipos de cánceres. Aquí quiero mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, imágenes de ultrasonido para el cáncer de mama, imágenes procedentes de un dermatoscopio para el cáncer de piel, que concretamente yo estuve trabajando en un proyecto cuyo objetivo era distinguir entre cáncer de piel o no cáncer, y imágenes finalmente de resonancia magnética para cáncer de cerebro. Bien, esto es referente a la clasificación. Vamos a hablar ahora de un problema de regresión. Este caso es un poco más complejo conceptualmente, pero tiene bastantes analogías con el de clasificación. Vamos a suponer que observamos un proceso.
Es decir, aquí tenemos una serie de datos que somos capaces de observar y que tenemos un rango de valores que describen este proceso. ¿Vale? Pues en este caso vamos a tener que decidir qué valor asignar al proceso que estamos observando. Es decir, este proceso está relacionado con un valor de 1, con un valor de 2, con un valor de 10, con lo que sea. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo y creo que va a quedar más claro. Pero este básicamente es un ejemplo de regresión. Como nuestro ejemplo de regresión se basa en estimar cosas de distribuciones estadísticas, voy a explicar brevemente lo que es una función densidad de probabilidad. En este caso, una función densidad de probabilidad describe la probabilidad relativa según la cual un suceso aleatorio tomará un determinado valor u otro. ¿De acuerdo? En este caso vemos distribuciones gaussianas, que vemos que son simétricas y que, por ejemplo, cerca del valor central de la media de la gaussiana, que viene dado por este valor, que está en el centro, en este caso de la distribución, el valor más alto, vamos a tener que casi todos los valores van a estar cerca de este valor central. Va a ser más probable que cuando tenemos este suceso aleatorio, el valor que tome el suceso esté cerca de la media. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con ejemplos de distribuciones gaussianas con distintas características. Una distribución gaussiana depende de dos parámetros, básicamente de la media, que nos dice dónde está centrada la gaussiana, y de la varianza, que nos dice lo ancha que es la gaussiana. Entonces, si vemos, por ejemplo, la distribución en rojo, vemos que es estrechita y está centrada en torno a 0. Por lo tanto, sabemos que el suceso aleatorio que está describiendo esta distribución va a tomar valores muy probablemente entre -1 y 1. Casi seguro que el valor que tengamos sea -1 y 1. Vamos a ver ahora esta distribución morada que está centrada en un valor de -2 y es un poco más ancha. Pues bien, lo más probable es que tome valores, el suceso aleatorio que describe, en torno a -2. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si tenemos una distribución tan ancha como esta azul? Pues en este caso, los valores que puede tomar van a ser, con una alta probabilidad, van a estar distribuidos entre el 0, -4 o el 0 y el 4. ¿De acuerdo? Bien. ¿Te ha quedado alguna duda? Luego me podéis preguntar o incluso ahora. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con una función densidad de probabilidad que es la skew normal, que significa, básicamente es una gaussiana torcida. Es una generalización de la gaussiana y depende de 3 parámetros. Uno de ellos, que llamamos aquí SP, es como la forma. ¿De acuerdo? Cuando SP es 0, tenemos una distribución gaussiana. Pero si SP es distinto que 0, vemos que está como torcida, ya no es simétrica. ¿De acuerdo? Como podemos ver en los dos ejemplos azules. Pues bien, volvamos a nuestro problema. Nosotros tenemos una observación, una serie de datos. Pueden ser características de una imagen o de lo que sea que hemos hablado anteriormente. Y nuestro objetivo es estimar el parámetro SP que define la forma de la distribución de la que proceden los datos. ¿Qué significa? Viendo los datos vamos a decir, yo creo que estos datos proceden de esta distribución. O no, proceden de esta que está mucho más torcida y se caracteriza por este numerito. Básicamente lo que vamos a tener es que estimar el numerito que describe la distribución a la que pensamos que pertenecen los datos. ¿De acuerdo? Sé que esto es un poco abstracto y no es del todo común, pero espero que se entienda. Acabamos de escribir esta observación, buscar la distribución que con más verosimilitud describe estos datos. Bien, pues para ello obtenemos dos conjuntos de características, como decíamos en clasificación. Primero, utilizamos características acopladas, como son en este caso los momentos estadísticos, que son usados comúnmente para describir distribuciones, y también un conjunto de características desacopladas propuestas por nosotros. Entonces, una vez que entrenamos un método capaz de estimar con este conjunto de características acopladas y desacopladas, le decimos al método, a ver, ¿de dónde proceden estos datos? Y un método
el de las características acopladas, dirá, proceden de una distribución con un valor de parámetro de 7,6. Y el otro dirá, no, es de 8,98. Pues bien, vamos a ver un poco, comparar características acopladas y desacopladas. Estos son resultados reales de regresión. En rojo tenemos las características acopladas y en azul las desacopladas. No voy a entrar mucho en detalles, pero simplemente la intuición aquí es clara. Hay más dispersión de los datos cuando las características están desacopladas. Y por lo tanto, intuitivamente vamos a poder estimar mejor con las características desacopladas. ¿De acuerdo? Si lo llevamos a números y analizamos el error de estimación, vemos que las características desacopladas, que vemos aquí en negro, tienen aproximadamente la mitad de error de estimación que cualquiera de los otros métodos, que es cualquiera de los otros colores. Es decir, estimamos por la mitad de error que si no desacoplamos las características. ¿De acuerdo? Aquí en este eje se representa el error y este eje es un poco más técnico, depende del número de muestras que se utilizaron, pero lo que me interesa es que comparéis la curva negra con el resto de curvas. Y bien, ¿qué aplicaciones tiene esto, no? Pues parece demasiado técnico. Pues en primer lugar se puede utilizar para mejorar los test de gaussianidad. Estos test de gaussianidad, la pregunta que se hacen es, dado un conjunto de datos, ¿estos datos proceden de una distribución gaussiana o no? Y esta pregunta es imprescindible para extraer conclusiones certeras en trabajos científicos. Es decir, estos test están casi en cada uno de los trabajos científicos que se publican. ¿Vale? Por otra parte, podemos tener un conjunto de observaciones y mejorar en la estimación de la distribución a la que pertenece. Si tenemos una distribución que describe mejor los datos, vamos a ser capaces de predecir mejor lo que va a ocurrir cuando se repita el proceso y de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, voy a hablar de síntesis y de procesado. Ha hablado un poco ya Javier, pero con las características desacopladas vamos a poder cambiar los valores de las características de manera independiente. Y esto es muy importante, muy bonito en procesado de imagen, donde partimos de una imagen y transformamos sus características. Supongamos que tenemos estos 4 botoncitos, podemos cambiar una característica sin cambiar el otro botón, que con características acopladas no se puede hacer. Si lo aplicamos a síntesis de textura, partimos de una imagen de ruido y cambiando estos botoncitos obtenemos una textura realista. Voy a entrar un poco más en detalle. En síntesis, partimos, como he dicho, de una imagen de ruido como esta, donde no hay información, no es como cuando un conjunto de valores aleatorios así que toman los píxeles, sin correlación ninguna, no hay información, me voy a liar con esto. Está claro que eso es ruido. Y abajo tenemos una textura objetivo que queremos sintetizar. Para ello vamos a medir una serie de familias de características que, por cierto, están inspiradas en el procesado visual humano, que sean capaces de describir muy bien esta textura. Esto que parece fácil ha dado lugar a numerosas investigaciones para encontrar las familias de características que mejor describen una textura, que hacen que el cerebro no sea capaz de discernir entre una textura sintetizada y una realista, etc. De hecho, Javier ha trabajado mucho en esta línea. Entonces, lo que vamos a hacer es, después de medir esta familia de características, las vamos a imponer en la imagen de ruido y vamos a tener una síntesis, es decir, esta imagen nos la hemos inventado tras medir las características que tenía la textura. ¿Qué ocurre? Que las síntesis siguiendo este camino son muy realistas, pero tienen limitaciones. Por ejemplo, no permiten cambiar los valores de las características independientemente porque están acopladas. Además, hay que medir estas características antes de imponerlas, porque podemos llegar a combinaciones prohibidas de características que no tendrían sentido. ¿De acuerdo? Serían prohibidas, no podrían darse. Con las características desacopladas podemos hacer síntesis sin haber medido previamente, sin una referencia. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a llegar a valores prohibidos. Las características se cambian independientemente
con estos botoncitos, por ponerlo de una manera gráfica, y sabemos que cualquier combinación es posible dentro de unos rangos. Entonces vamos a poder modificar los valores de las características independientemente y imponer valores arbitrarios. Además, vamos a poder, por ejemplo, hacer mezcla de texturas. Supongamos que queremos ir de esta textura A, donde hemos medido unos valores iniciales de características, a esta textura B. Vamos a hacerlo suavemente y sabiendo con la tranquilidad de que no vamos a caer en estas zonas prohibidas de conjuntos de características imposibles. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad es que este resultado para mí es bastante bonito. Finalmente, podemos hacer otra cosa un poco más compleja, no voy a entrar en detalles, que denominamos metasíntesis, que es modelar las pequeñas variaciones de textura que hay. Supongamos que tenemos una textura gigante, pues vamos viendo las pequeñas variaciones que hay en distintas posiciones de la textura, generamos un modelo y después podemos sintetizar, digamos, a partir de esta distribución, a partir de este modelo, podemos sintetizar características que se parezcan. ¿De acuerdo? Espero no haber sido muy técnico. Sé que algunos puntos es difícil de explicar, para mí es difícil de explicar de otra manera. Y básicamente ahora Javier os va a hablar del futuro que esperamos de todo esto. Muchas gracias y os dejo de nuevo con Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Bueno, pues yo, después de esta explicación así bastante amplia, ¿no?, que ha dado de un poco el tipo de aplicaciones que se pueden hacer, y mientras se pone la cámara, a ver si sale, quiero un poco terminar esta presentación hablando del futuro, qué pensamos que se puede hacer. Y bueno, tenemos muchas ideas y tenemos mucha ilusión de que esto se aplique y pueda ayudar a un montón de cosas prácticas, pero me voy a centrar en dos aspectos. A ver si consigo que me salga la cámara, y así me veis. Vale. Bien, pues bueno, de momento no me veis, pero me oís. Ya saldrá la imagen. A ver, primero hay que decir que este esquema que hemos puesto de aprendizaje automático o machine learning, en el cual se basa en unas características que elegimos de alguna manera a mano, como en el ejemplo que nos ha puesto Eduardo de los árboles y los coches, ahí se elegían un poco a ojo o intuitivamente o por observación, ¿no?, prueba y error, se elegían características que sirvieran para separar las clases, ¿no? Sin embargo, es muy interesante cómo la tecnología ha avanzado y con el nuevo tipo de redes neuronales que se llaman, bueno, redes neuronales artificiales, un tipo especial que tienen muchas capas que se llama redes neuronales convolucionales, habréis oído hablar quizás algunos de deep learning, o aprendizaje profundo, ¿no?, se traduciría, es que aprenden automáticamente el conjunto de las características. Es decir, tú no le tienes que dar a mano, decir, pues uso la altura o la anchura relativa o no sé qué, o este momento o este otro. Tú simplemente le vas poniendo ejemplos de distintas, en el entrenamiento de distintos casos, y ya te va automáticamente obteniendo un conjunto de características. Bueno, pues ¿qué nos gustaría? Nos gustaría utilizar los conocimientos que hemos ido adquiriendo para desacoplar características no aprendidas y aplicarlo a características aprendidas con estas redes neuronales. ¿Vale? Pues no me voy a meter ahora en mucho detalle, pero sería buscar el desacoplamiento de esas características en redes neuronales de Deep Learning, ¿no? Bien, todo eso redundaría en que pues el Deep Learning ahora mismo se está utilizando en todo. Utilizáis Facebook, utilizáis el móvil para buscar, estáis en una red social, está todo el tiempo el Deep Learning utilizando la información que proveéis para
para adaptar los datos a vuestros gustos, a vuestros, bueno, ¿no? Puede ser necesidades de marketing, etcétera, ¿no? Es decir, tiene una importancia tremenda, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Vale. Pues eso por un lado. Luego, por otro lado, y está relacionado, y también relacionado con lo que ha contado Edu, el poder manipular independientemente las características de un estímulo. Cuando digo estímulo es porque el contexto que ahora digo es, vamos a ver cómo responde el cerebro a determinados estímulos, ¿no? En neurociencia, en percepción, por ejemplo, en neurociencia visual, percepción visual, ¿no? Lo bueno es que ahora, y esto está implementado por nosotros, esto es real, es una aplicación real, nosotros podemos cambiar las características. Bueno, esto sería como, digamos, el brillo y el contraste, ¿no? En medio de la varianza no tiene mucho interés. Pero, sin embargo, estas dos, que son momentos que están acoplados, los hemos desacoplado y podemos cambiar uno y otro y obtener imágenes diferentes cuyas características están desacopladas, es decir, no cambiamos las anteriores. Y no solo eso, si volvemos a poner los mandos estos en el mismo sitio, volvemos a tener la misma imagen exactamente que antes. Es decir, estamos controlando perfectamente nuestro estímulo. Bien, pues el futuro es hacer esto, por ejemplo, con texturas, como comentaba Eduardo. Yo trabajé hace tiempo en síntesis de texturas, estas de abajo son reales y estas son sintetizadas a partir de números aleatorios. Como veis, se puede conseguir una imitación muy buena, prácticamente indistinguible. Pero lo que nos gustaría es poder modificar cada una de estas características y ver qué efecto tiene, incluso medirlo fisiológicamente o con experimentos, lo que se llama psicofísicos, que es que la persona diga si nota una diferencia o no, pero incluso con resonancia magnética, que se vea cómo está reaccionando el cerebro. Y estas cosas se hacen, ¿no? Yo hice un postdoc en el Centro de Ciencia Neural de la Universidad de Nueva York y hacían cosas así. Y lo hacen en muchos otros sitios. ¿Vale? Pues es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Irnos acercando a esas posibilidades. Bueno, para acabar, dando las gracias por la atención y bueno, ahora Javier Renau va a hacer un poco de moderador por si tenéis preguntas y os contestamos, ya sea con chat o con voz. Esto es un poco las cosas que hemos publicado Eduardo y yo. Esto es mi trabajo de texturas con Eero Simoncelli, muy anterior, de hace 20 años. Y esto es un enlace que podéis mirar para si queréis saber más de los detalles técnicos de esto. Y un poco eso es todo lo que os iba a contar. Muchas gracias de nuevo. A ver si consigo que se vea en mi cámara. De todas maneras, Javier, cuando quieras, Javier Renau, vuelves, ¿vale? Hola, Javier. Sí, pues te dejo a ti la palabra, ¿vale? Para las preguntas, las respuestas ya nos las vas pasando. O sea, nos pasas las preguntas y Eduardo y yo respondemos, ¿vale? Vale, muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La puede escribir por el chat o decirla. Bueno. Mayra pregunta, proceso de kurtosis en las imágenes. Voy a leer la pregunta. Sí, Edu, ¿respondes tú? No, es que no veía la pregunta y quería también saber cómo es, porque... Sí, es Mayra, hola. Por favor, ¿nos puedes concretar un poco cuál es tu pregunta? O si quieres, te respondemos a qué es la kurtosis.
Es un poco técnico, pero... Edu, si quieres responder tú. Bueno, responde tú si quieres, no pasa nada. Vale. Bueno, la kurtosis. Bien, la kurtosis, cuando hablamos de momentos estadísticos es el valor esperado del valor observado elevado a un orden n, ¿no? Por ejemplo, pues la media es el valor esperado del valor. El valor cuadrático medio, pues el valor esperado del valor al cuadrado. El valor cúbico medio, etcétera, ¿no? Entonces, como esos valores están muy acoplados, lo que se hace, antes de que desarrolláramos esta teoría, ya se hacía la normalización. No se llamaba así y no se había construido una teoría para ello, pero se hacía la normalización en los casos sencillos. Y entonces lo que se hacía era la media, el valor medio, el valor cuadrático medio y el valor cúbico medio se desacoplaban en media, varianza y sesgo, ¿vale? ¿Qué pasaba con el siguiente, que es la kurtosis? Pues que le quitaban la media y le quitaban la dependencia con la media y con la varianza, pero no se la sabían quitar con el sesgo. Y hasta que Eduardo y yo hemos sacado estos resultados, nadie había conseguido desacoplarla, la kurtosis del sesgo. Entonces, la kurtosis es simplemente el momento de cuarto orden estandarizado, es decir, con media cero y varianza unida, ¿vale? La versión que nosotros tenemos es la ortokurtosis. Hay una pregunta de Clara, si quieres responder tú, Edu. Es respecto a detección de cáncer. De nada, Mayra. No se te oye. Edu, conecta. Sí, que no estaba viendo el chat, que si podéis sí. Es que verlo. Respecto a la aplicación a la detección de cáncer por imagen, es algo que no se está investigando aún y ya se está aplicando en la práctica clínica. A ver, la detección de cáncer por imagen se lleva haciendo bastante para ayuda al diagnóstico. Hay muchos trabajos de investigación, como he dicho, y no es algo futuro, o sea, se está haciendo ya y se está aplicando en algunos campos para ayudar al médico a decidir. ¿De acuerdo? Lo que no se está aplicando aún es el usar nuestras características desacopladas. ¿De acuerdo? Entonces, dado que nosotros somos capaces de mejorar los resultados en clasificación, siendo honestos, queda mucho camino por delante, pero tenemos una buena base para intentar mejorar, digamos, la capacidad de clasificar si tenemos un cáncer o no. Entonces, lo bonito sería que fuéramos capaces de ayudar de cara al diagnóstico y mejorar lo que hay. Y que en un futuro dijeran, vamos a emplear características desacopladas que funcionan mejor y nos ayudan mejor a diagnosticar. Es decir, se está aplicando, pero con características acopladas, con el método clásico. Dice Clara, muchas gracias. Vale, de nada, Clara. Gracias a ti por preguntar. ¿No hay más preguntas? A ver quién tenemos aquí. Pilar, Víctor, Fernando. El apellido de Fernando me suena, no sé de qué. Carmen, Mari Carmen García. Animaros y preguntar cosas. Que estamos en un ámbito relajado y de divulgación. Que no es de miedo preguntar, ¿vale? Tan relajado el ámbito que mis hijos están gritando al otro lado de la puerta, o sea, más relajado no. Esto es la vida real. Javier Ruiz, ¿alguna pregunta? Pues, Edu, lo hemos debido hacer muy bien o muy mal porque no hace preguntas. Muchas gracias, Víctor. Alberto y Emilio. Oye, Emilio, ¿qué ha dicho? Vale. Bueno, muchas gracias. Pues nada, A ver, Alex, ¿creéis que la aplicación de redes neuronales convolucionales en estos problemas de clasificación, cáncer, no cáncer, pueden mejorar los resultados con respecto a las técnicas clásicas? Bueno,
Es una buena pregunta, Alex. Realmente, como se plantea esto aquí, las redes convolucionales, neuronales convolucionales, ya son clásicas. Es decir, aquí hemos metido, esto es un paso más allá. Desde luego, las redes convolucionales están dando muy buenos resultados en muchos campos. No siempre son el estado del arte, pero muy a menudo en clasificación y en detección. Entonces, digamos, olvidándonos de acoplado o no acoplado, las CNNs están funcionando muy bien y, de hecho, bueno, ahora se va a incorporar un investigador que es un top mundial, Marcelo Bertalmío, a este departamento, al mío, y es una figura, como digo, de mucho renombre y propone un nuevo tipo de red neuronal convolucional. Es decir, no es algo estático, están evolucionando cada vez más. Pero a tu respuesta, o sea, la respuesta a tu pregunta es sí. Las redes neuronales convolucionales ya están dando estado del arte en problemas de clasificación, en bastantes problemas de clasificación y en particular la detección del cáncer. Lo que nosotros pretendemos es que la nueva versión de esto pueda dar una ventaja añadida a eso. Gracias. Yo quería un poco incidir en esa línea de Javier. O sea, yo estuve trabajando en detección de cáncer de piel, como he dicho, y empleábamos métodos clásicos, fue hace unos 8 o 10 años, justo antes de que viniera la ola de redes del Deep Learning. Sé que compañeros míos han seguido trabajando y a día de hoy el estado del arte lo produce el Deep Learning, pero nosotros, uno de los inconvenientes del Deep Learning es que es bastante más oscuro, digamos, que los métodos clásicos, porque muchas veces no sabes las relaciones tan complejas que hay dentro, ni conoces las características. Y además nuestra pretensión es que el hecho de desacoplar sea también útil de cara a mejorar el Deep Learning o a enfocarlo de otra manera. Como dice Javier, hay mucha investigación en lo que es la matemática del Deep Learning y cómo mejorarlo, y depende del problema en sí. O sea, no creo que sea siempre el hecho de aplicarlo y ya está, y ya tienen mejores resultados, sino que requiere mucha investigación. Pero bueno, sí que creo que a día de hoy, por ejemplo, en cáncer de piel es el estado del arte. ¿Alguna pregunta más? De nada, Alex. A ti. Pues si queréis lo dejamos ya, porque ya nos hemos pasado 3 minutitos, aunque hemos empezado un poco tarde. Y bueno, Javier, si quieres despedirte. Vale, pues nada, pues muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Y yo quería, perdonad, para acabar, han preguntado por el chat si se estaba grabando. Entonces yo le he dicho que si estaba grabando, que si iba a colgar la charla. Sí. Entonces no sé cómo llegará esta información al que esté interesado. Sí, es verdad. Claro, bueno, yo lo colgaré en la página web del instituto y luego en la cuenta de Twitter. Vale. Digamos, para que alguien de fuera pueda acceder, podría googlear el título, ¿no? El título de esta charla y YouTube, ¿no? Porque se va a poner en YouTube. Sí, también, vale. Sí. Y también por Twitter, sí. O sea, lo subiré a YouTube y los enlaces irán a los otros sitios. También para terminar, si alguien está muy interesado y es juguetón, y que sepa que tenemos todo el código libre de la mayoría de los experimentos. Entonces, sin más que acceder a la página web que ha puesto Javier, os podríais descargar el código si estáis interesados y jugar con él o proponer vuestras mejoras o hacerlo en Deep Learning y dejarnos como la típica historia de que nosotros lo descubrimos primero, pero vosotros fuisteis más rápidos. ¿Vale? Bueno, ya que Edu pone tantas apostillas, yo no me resisto a poner otra. Si hay algún genio en la sala que capaz de sacarse una FPU con unas notas bestiales, que por favor haga la tesis con nosotros, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Venga, hasta luego.